periódico y vibratorio, en ausencia de fricción, producido por la acción de una fuerza recuperadora que es directamente proporcional a la posición y que queda descrito en una función del tiempo por una función senoidal, que la podemos ver aquí, en la cual aquí puede ser seno o coseno. Si la descripción de un movimiento requiriese más de una función armónica, en general será un movimiento armónico, pero no un movimiento armónico simple. En el caso de que la trayectoria sea rectilínea, la partícula que realiza el movimiento armónico simple oscila alejándose o acercándose. Lo podemos ver aquí, que puede acercarse, alejarse o acercarse de un punto situado en el centro de su trayectoria. De tal manera, su posición en función del tiempo con respecto a ese punto es una sinusoide. En este movimiento, la fuerza que actúa sobre la partícula es proporcional a un desplazamiento respecto a dicho punto y dirigida hacia él. Dicho esto, debemos conocer los factores que se encuentran en un movimiento armónico simple. Ahora ya empezamos con la amplitud, que está representado con la letra A. La amplitud es la medida de la variación máxima del desplazamiento u otra magnitud física que varía periódica o cuasi periódicamente en el tiempo. Quiere decir que es la distancia entre el punto más alejado de una onda y el punto de equilibrio o medio. Lo podemos ver representado en la gráfica. Esta sería la amplitud, el punto máximo y el punto mínimo, que sería 1 y menos 1, ya que la función seno o coseno, eso serían sus máximos, puede alcanzar de 1 a menos 1. Tenemos el periodo. El periodo mide el tiempo que se tarda en dar una vuelta completa y se mide en segundos. Podemos ver que el periodo es T, que es igual a 1 entre la frecuencia, que esto es el inverso de la frecuencia lineal. El periodo lo podemos ver aquí en la gráfica. De aquí, de este punto a este punto, es el periodo, ya que de este punto a este punto es lo que se tarda en dar una vuelta. Frecuencia lineal. La frecuencia lineal mide la cantidad de vueltas que se den en un periodo de tiempo, normalmente un segundo. Se mide en Hertz. Frecuencia angular. Representa la rapidez de cambio de una cantidad angular, no necesariamente relacionada con un movimiento rotacional, que siempre se mide en radianes, de modo que sus unidades son radianes por segundo. La frecuencia angular viene dada por 2pi por la frecuencia, que esto es igual a que nosotros digamos 2pi entre el periodo. Fase de movimiento. La fase de movimiento es el argumento, que la podemos ver aquí en la ecuación, es el argumento del coseno o el seno. Un péndulo simple es una masa puntual M suspendida verticalmente mediante una cuerda o hilo de longitud L y masa despreciable. Cuando el péndulo se encuentra en reposo, la fuerza del peso es contrarrestada por la tensión de la cuerda. Cuando se separa del reposo, la tensión solamente contrarresta la componente del peso en Y'. Entonces, la componente del peso en X' es la responsable de que aparezca una aceleración, la cual trata de devolverle al péndulo su posición de equilibrio. Decimos que una partícula describe al movimiento armónico simple cuando oscila o vibra bajo la acción de fuerzas restauradoras, que son proporcionales a la distancia con respecto a la posición de equilibrio. 3. Bien sabemos que un cuerpo oscila o vibra cuando se separa de su posición de equilibrio, pero existen dos tipos de oscilaciones o vibraciones. Las oscilaciones libres, que son aquellas en las que el cuerpo oscila indefinidamente al no actuar fuerzas externas que frenen el movimiento, y las oscilaciones amortiguadoras, que son aquellas en las que actúan fuerzas disipativas, por ejemplo la fricción,
que hacen que se detenga la oscilación y el cuerpo termina retornando a su posición de equilibrio. Un péndulo simple se comporta como un oscilador armónico cuando oscila bajo amplitudes pequeñas. La componente del peso en X' es la fuerza restauradora y la aceleración es directamente proporcional al desplazamiento de la partícula, pero en sentido contrario. Ya. Y se expresa como A es igual a menos la gravedad entre la longitud por la distancia, donde A es la aceleración, G es la gravedad, la fuerza de gravedad, 9,8 metros sobre segundo al cuadrado, aproximadamente 10 metros sobre segundo al cuadrado. L es la longitud de la cuerda y X es la distancia de separación con respecto al punto de equilibrio. Ya. El periodo del péndulo siempre viene determinado por la longitud del mismo y la gravedad. En este no influye la masa del cuerpo ni la amplitud de las oscilaciones. Se expresa como el periodo es igual a 2pi por la raíz de la longitud entre la gravedad. A través del péndulo simple se puede hallar el valor de la gravedad. Esto viene dado por la fórmula que 2pi entre el tiempo, todo elevado al cuadrado por la longitud, entre todo en unidad de metros sobre segundo al cuadrado. El ejercicio es de un péndulo con movimiento armónico simple. Dice, determina cuál debe ser la amplitud de las oscilaciones de un péndulo de 70 centímetros, sabiendo que el máximo que separa el hilo de la vertical es de 6 grados. ¿Qué fuerzas actúan sobre el cuerpo en esta situación, suponiendo que la masa es de 80 gramos? Para comenzar, nosotros primero anotamos los datos que nos brinda el ejercicio. Tenemos una masa de 80 gramos, un ángulo máximo de 6 grados y una longitud de 70 centímetros. Entonces aquí, realizando el esquema de la situación, este sería la longitud, aquí se encontraría el ángulo y este X es la distancia que nosotros queremos calcular, que sería la amplitud de las oscilaciones. Este péndulo se comporta como un oscilador armónico porque este ángulo es menor de 20 grados. Bueno, para comenzar, hacemos las transformaciones respectivas. La masa que está en gramos la pasamos a kilogramos a través de un factor de conversión. Entonces decimos que en 1 kilogramo hay 1000 gramos. Se cancelan las unidades y nos queda como resultado 0,08 kilogramos. En el ángulo, como no nos dan en grados, debemos pasarlo a radianes. Entonces decimos que un pi radian es entre 180 es igual a 1. Por lo tanto realizamos el factor de conversión. Multiplicamos 6 grados por radianes entre 180. Esto nos da un valor de 0,104 radianes. En la longitud lo pasamos a metros. Entonces nos queda que en un metro hay 100 centímetros. Y entonces el resultado es 0,7 metros. Reestructurando los datos, podemos visualizar que tenemos un triángulo rectángulo, donde la longitud será la hipotenusa, X o la amplitud será el cateto opuesto y el ángulo que nos da el ejercicio. Reestructurando tenemos la longitud 0,7 metros, el ángulo está 0,104 radianes y la amplitud que no conocemos. Entonces realizamos una relación trigonométrica, donde decimos que el seno de un ángulo es igual al cateto opuesto entre la hipotenusa. Entonces el seno del ángulo, de este ángulo, será igual a la amplitud entre la longitud. Realizamos los cálculos, entonces decimos que el ángulo será igual a la amplitud entre la longitud. Despejamos la amplitud, realizando los cálculos correspondientes, decimos que el ángulo por la longitud, radianes, decimos que no está ahí y utilizamos esta unidad y nos queda este resultado. En las fuerzas aplicadas tenemos, hacemos el diagrama de cuerpo libre y aquí nosotros podemos visualizar cuáles son las fuerzas que actúan. Entonces, realizando la sumatoria de fuerzas nos damos cuenta que actúa el peso y la tensión. Tanto el peso, tanto sus componentes en X' y sus componentes en Y'. Entonces, para calcular el peso como tal,
tenemos como datos que la gravedad vale 9,8 metros sobre segundos al cuadrado y la masa transformada es 0,08 kilogramos. Realizamos los cálculos correspondientes sabiendo que el peso es igual a la masa por la gravedad. Entonces el peso será igual a 0,08 kilogramos por la gravedad, que es 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. Esto da un total de 0,784 newton. Esto viene dado porque kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado es igual a newton. Como ya calculamos el valor del peso, podemos calcular sus componentes que actúan en la partícula igual que la tensión al peso. Decimos que la tensión será igual al peso de Y', por lo tanto lo tenemos que calcular. Entonces, realizando igualmente una relación trigonométrica, podemos decir que Px' será el cateto opuesto, Py' será el cateto adyacente y P será la hipotenusa. Por lo tanto, si tenemos esta expresión para calcular el cateto opuesto, que será Px', despejamos la h, que será el peso. Entonces nos queda que el peso en x' será igual al peso por el seno del ángulo. El ángulo será 6 grados, lo vamos a tomar como grados. Nos da este valor, esta es la componente del peso en x'. Lo mismo realizamos en Py', pero utilizando el coseno. Como ya tenemos el valor del peso en su componente en Y', y decimos que la tensión será igual al peso en Y', como lo dice en la sumatoria de fuerzas, entonces decimos que la tensión será igual a este valor.